Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, queríamos tratar un tema muy interesante que usted ha tocado, como es el tema de cómo se establecen las dictaduras. Y en verdad hay muchas formas en que nos han venido presentando la imposición de este modelo en algunos gobiernos democráticos. ¿Cómo usted ha analizado y a qué conclusiones ha arribado para poder determinar cómo, cuándo se inician estas dictaduras? Bueno, he considerado como un libro de referencia de un escritor inglés llamado George Orwell, y un libro llamado La rebelión en la granja. Es un libro muy interesante y muy didáctico de cómo él nos muestra cómo ha ocurrido la Revolución Rusa y de qué manera se han establecido a lo largo de la historia de allí en adelante en los demás países. Nosotros en la actualidad lo estamos viendo cuando vemos el caso del denominado, digamos, socialismo del siglo XXI, y lo vemos replicado en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, y ahora también en este grupo estaría entrando el Perú. Entonces, la idea es cómo se instalan, qué es lo que hacen, y el esquema planteado es exactamente el mismo. Y la base de esta inserción es, evidentemente, hablar de un denominado pueblo, Alfredo, crear una guardia sometida a lo que ellos quieren, lo que acá teníamos los ronderos, por decir así, y lo otro, lo más importante, es el cambio de constitución con la Asamblea Constituyente. Y todo eso, lo que le menciono hasta la actualidad, están siguiendo simplemente el patrón que se han seguido en los demás países con los resultados que ahora todos vemos. doctor, las dictaduras, algunos ven como una alternativa, en este caso, por ejemplo, quienes votaron por Pedro Castillo, ven como una alternativa para salir, por ejemplo, del subdesarrollo. ¿En verdad las dictaduras han logrado ese objetivo, sacar a un pueblo de un subdesarrollo, lo ha puesto en un lugar expectante? A ver, la dictadura puede ser de izquierda o puede ser de derecha. Para que vea una dictadura de ese tipo, el único ejemplo que podría darle de una dictadura exitosa podría ser el caso de Singapur. Singapur es una dictadura que ya tiene más o menos ya más de 50 años, con un éxito pues increíble, pero está basada en la tecnocracia, en la meritocracia. Significa que sus gobernantes son personas que han estudiado, digamos, en Estados Unidos, en Harvard, sus ministros, son gente muy instruida. Pero yo no estoy diciendo por eso de que no usen una dictadura, por decirlo así. No hay oposición. Pero en ese modelo yo no lo veo replicado, mucho menos en Latinoamérica, donde las personas no están preparadas, y el caso del Perú, hay que decirlo, es lamentable. Y creo que esto escapa a todo tipo de subjetividades, por el hecho de que estamos viendo que el mismo presidente y el mismo ministro de Educación están apelando que los ascensos sean por antigüedad y no por capacidad. Por lo tanto, el futuro que espera en la parte educativa del Perú, lo poco que habíamos avanzado, se va a caer. Entonces queda claro que en nuestra realidad ninguna dictadura ha sido exitosa. Doctor, y volviendo a ese ejemplo que usted había señalado al inicio sobre este tema de la rebelión en la granja, por favor, si pudiera explicarlo a mucha gente que le interesaría, me están enviando algunos mensajes por interno, que explique usted en qué consiste este libro de George Orwell sobre la rebelión de la granja. Sí, le cuento lo que hace este escritor, y ahí radica toda su inteligencia en la forma como nos muestra, en la cual él hace una comparación y dice que los animales en una granja se rebelan contra el ser humano, que se rebelan porque se sienten sometidos, que siempre los explota el granjero. Por lo tanto, los animales se rebelan. ¿Qué es exactamente lo que hacen acá? Digamos, toman el lugar del pueblo que es explotado y que se rebela. Quienes asumen el liderazgo en esta novela son los cerdos. Y los cerdos dicen que por ser los más capaces, los que más conocen, son los que van a dirigir esta granja.
Aquí hay una cosa que me llama la atención que tiene que ver con nosotros y también ha ocurrido en Cuba. Cuando llegan al Palacio de Gobierno y toman la granja, en este caso toman la casa del granjero, los animales llegan a la casa del granjero y dicen, la casa del granjero es un símbolo de dominación. ¿Qué hacemos con la casa? Ningún animal debe vivir ahí. Y exactamente es lo que ha ocurrido en el Perú. Cuando llegan a Palacio de Gobierno dicen que es un símbolo de dominación. Y en el libro dice, los cerdos, ¿qué deciden hacer con la casa del granjero? Y el cerdo dice, hay que convertirla en un museo. Exactamente lo mismo que dijo Pedro Castillo que iba a hacer del Palacio de Gobierno. A continuación los cerdos... Dígame. Sí, entonces quiere decir que se ha leído el libro de Pedro Castillo, ¿no? Quiere decir de que lo que yo le estoy mostrando es exactamente lo que hacen. O sea, ese libro es del año 45, el 1945. Y la historia se repite. Y la historia se repite, y otra parte que llegan los cerdos y dicen, vamos a cambiar y a crear unos mandamientos. Para eso necesitamos hacer una constitución. ¿Y quiénes van a hacer la constitución? Los cerdos. Y la van a adecuar a sus respectivos cambios que van a cambiar la constitución como ellos creen conveniente. Es un libro muy interesante, yo realmente se lo recomiendo, creo que es el momento de leer este libro. A todas las personas estoy teniendo pues varias entrevistas y difundiéndolo, porque nos muestra con un ejemplo. Es más, hay película, hay dibujo animado del libro, o sea, podemos instruirnos todos para saber realmente lo que quieren hacer con el país. Yo creo que como profesionales no podemos quedarnos de manos cruzadas, ¿no? Yair, ¿han habido algunas otras experiencias de dictaduras exitosas que han beneficiado a su pueblo, aparte de la que han mencionado? Aparte de la de Singapur, y que como digo, no significa que sea, yo me refiero a exitosa en el ámbito que es primer puesto, en el caso de educación, tecnología. De mi parte, que yo conozca algo exitoso así, no. Podría mencionarte China, que es un ejemplo de una dictadura también, y que no se le va a negar pues que se dice que va a ser potencia mundial. Creo que podría ser las dos dictaduras, China evidentemente mucho más severa que Singapur, pero son exitosas, han sacado a millones de personas de la pobreza, ¿no? Pero eso no quita que por lograr ese objetivo pues se cometa este tipo de atrocidades, se puede decir en algunos de los casos, ¿no? Hemos visto la plaza Tiananmen, por ejemplo, recordamos en el 89 en China, o ahora que el mismo presidente de China, Xi Jinping, se quiere ya implementar como un dictador perpetuo. Ya no habría más elecciones en China a partir de ahora. ¿Y cómo afectan estas dictaduras, por ejemplo, a los negocios internacionales de cada país? En los negocios internacionales, si vuelvo a retomar el ejemplo de China, China realmente basa su economía de negocios internacionales justamente en la dictadura, porque tienen una política muy clara de exportación. Lo que ellos importan son solo materias primas para procesarlas y luego poder vender a todos los países, generando para sí mismo muchos más dólares y muchos más ingresos. China compra entonces materia prima, nos compra a nosotros y nos devuelve ya manufacturado. Así es, porque el Estado tiene una política de exportación muy clara. O sea, China no debe importar productos finales. Yair, solamente debe exportar. Yair, en el colegio nos han enseñado que nosotros somos los principales vendedores de materia prima y que nunca le damos un valor agregado a nuestras materias como para poder convertirnos en un país desarrollado, no digamos súper, porque nunca creo que vamos a poder llegar siendo pesimistas, ¿no? Aunque no debemos serlo. Ellos manifiestan de que el Perú está sentado en un banco de oro, nos han enseñado incluso hasta la secundaria, que no sabemos industrializar los productos. Pregunto yo, han pasado tantos años de esa enseñanza, ¿el país está preparado para industrializar y para exportar los productos ya transformados con nuestras materias primas? Esa es la parte que quisiera comentar. Es cierto que es un país sentado en un banco de oro, como dicen. La pregunta es que las personas creen de que las materias primas son la base del crecimiento de un país, y eso es una mentira.
Hablamos de Singapur y Singapur no produce, creo, ni agua potable. Entonces la pregunta es, cuando a veces hablamos y yo me baso en la minería y me baso en la tierra, hay muchos países que no necesitan tierra ni necesitan minería para crecer. Y pensemos, por ejemplo, en Singapur, no tiene, son 100 millones de personas. Lima es más grande que Singapur y tiene más habitantes que Singapur. Por lo tanto, llama la atención hablar de Finlandia, de Suiza. Entonces, es mentira que basado en los recursos naturales los países puedan crecer. Por lo tanto, ¿cuál es la base? La base es la educación de los países. ¿Qué tan preparados estamos? Es por eso que duele tanto la indolencia que tiene el gobierno fomentando la pésima educación en el Perú. No hay manera de crecer y desarrollarnos con una buena educación. Perfecto. Si no tenemos una buena educación, no vamos a desarrollarnos. Perfecto. Muchísimas gracias a Yair Alvarado Espinosa, director, coordinador de la Escuela de Negocios Internacional de la Universidad César Vallejo, por ilustrarnos un poco sobre el tema de esta controversia que es la dictadura, si son buenas, son malas, cuáles son los ejemplos y también ayudarnos a distinguir. Gracias, Yair. Muchas gracias por la invitación.